investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas, y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, como no reaccionaron, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. E inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar.
El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación, para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales, y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción.
El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso leer, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó. Necesito saber exclamación de cierre. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias, y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró casi tan libre. Esta es una anécdota que me pasó hace años atrás. Tenía solo 13 años. Cuando junto a mi madre viajábamos en vacaciones a un pueblo llamado San Julián. Era un pueblo tranquilo pero misterioso, allí vivía la familia de mi madre, todos tenían ese típico acento del sur, era gente bien humilde, y acostumbrados al olor a leña y a cortar árboles. En aquel tiempo yo era bastante tímida, quizá porque no era muy sociable, o quizá porque no quería serlo con nadie. Mi única amiga en ese lugar era mi prima que tenía la misma edad que yo, y durante la vida, habíamos crecido juntas. Ese fue el motivo por el cual siempre fuimos tan unidas. Mi padre, bueno, él murió cuando yo tenía 3 años. Jamás lo alcancé a conocer, murió en un accidente, y quedaría por tenerlo aquí. Mis abuelos, son de una forma de ser muy antigua, bueno, para que me entiendan, me refiero a que ellos son de los típicos abuelos estrictos o que estaban acostumbrados a los correazos o golpes de varillas. Quizá por eso mi madre era tan violenta conmigo. Quizá fue porque mis abuelos la criaron así. En fin, cuando llegaba a ese pueblo, me alegraba por una parte, y por otra parte me entristecía. Me alegraba porque veía a mis abuelos, a mi prima, mis mascotas, todos mis familiares. Pero me entristecía porque extrañaba mucho a mi padre, hablarle por las noches siempre fue mi costumbre. Mi ciudad, mi casa, los horarios de comer y dormir, y más que todo, el colegio. Si se preguntan por qué mencioné los horarios de comer y dormir, bueno, es porque a las 8 p.m. teníamos que estar todos durmiendo, nadie podía levantarse siquiera a tomar un vaso de leche de vaca, nadie podía asomarse por las empañadas ventanas cuando ya era de madrugada, nadie podía levantarse de la cama. Siempre estuvo prohibido, mi abuela nunca dejó que yo y mi prima nos levantáramos en la madrugada. Para nosotras siempre fue extraño que todo este sistema funcionara así. Pero qué importa, órdenes son órdenes, y teníamos que obedecerlas, si no queríamos terminar con golpes en la espalda por los fuertes correazos. Un día del mes de julio. No recuerdo con exactitud cuál era. Nadie salía de sus casas, y yo nunca entendí por qué. Ya iban a ser las 8 p.m. y junto a mi prima nos teníamos que ir a dormir pero no teníamos sueño. Era demasiado temprano para dormirse como de costumbre, yo ya estaba más que aburrida de aquella rutina, y decidí desobedecer las órdenes. Hablé con mi prima, y le hice unas cuantas preguntas. Ya que quizá ella podía saber el motivo del por cual ese día nadie salía. Hey. ¿Qué pasaría si desobedecemos las órdenes de la abuela? Pregunté. Ya no molestes. No me gusta salir este día ni menos en la noche.
Ja ja ja, en mi ciudad todos salen en la noche, no sé quién habrá sido el estúpido que puso la regla de no salir de noche este día. Te dije que ya no molestes. Quizá es porque tú no eres de acá. Vamos. Anímate. Seamos agentes secretos por una noche, ¿sí? Mi prima me quedó mirando fijamente y con una cara de susto que no se la quitaría nadie. Se puso los zapatos, y me hizo una seña C en el dedo para que no hiciera ruido. La seguí a través del pasadizo que queda al final de la casa. Abrimos la puerta con cuidado, y ya estábamos en el patio de la casa. Mis abuelos tenían un patio enorme, no es necesario decir todo el terreno que tenían, era un horizonte donde la vista no se acaba, en realidad. Era como caminar y nunca parar. Al lado izquierdo del terreno, había un pequeño río, y detrás de aquel río, había una higuera, árbol de una fruta llamado higo. Mi prima me miró asustadísima, y me dijo: «Hoy es la noche de San Juan». «¿Qué es eso?», pregunté. Me contestó: «Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, una hermosa mujer tenía una hija. Tan hermosa como ella, y la hija nació con un talento tan hermoso que todos quisiéramos tener. El talento de cantar. La niña cantaba de una manera tan hermosa y fina, que la madre se sentía orgullosa, pero a la vez frustrada, porque no sabía de qué manera apoyar a su hija, ya que no solo quería apoyarla espiritualmente. Así es que, un día, tomó una guitarra. Y se sentó debajo de una higuera e hizo el pacto con el mal. El hombre de las tinieblas se paró tras ella. Y le tomó las manos, ella sintió esas enormes y frías manos. Se quedó inmóvil. Él tomó su mano derecha y comenzó a poner en posición de los trastes. Tomó su mano izquierda y comenzó a rasgar. Y así fue como la mujer aprendió a tocar aquel instrumento sin ayuda de ningún ser humano. Tanga. Estúpida leyenda. Veamos si es verdad lo que dice. Exclamé. Fui corriendo a la bodega a buscar mi guitarra. Me senté en la húmeda tierra debajo de la hoguera. Mientras mi prima me gritaba: «Sal de ahí». Comencé a reírme, ya que pensé que esto no era cierto. Hasta que de pronto, comencé a sentir un aire demasiado frío pero ligero. Nunca había sentido esa rara sensación. Nunca había sentido eso. Me tocaron los brazos. Sentí aquellas manos subiendo hasta mis hombros. Las miré. Eran horribles. Uñas larguísimas y mal cuidadas. Manos con venas notorias. Eran enormes. Comenzó a acariciar mi cabello, y no sé por qué. En un momento dijo mi nombre, y agregó: «Ya es momento de la deuda». «¿Qué deuda?», pregunté sin mirar hacia atrás. ¿Para qué decir la cara de horror que tenía mi prima? Ese espanto que tenía su expresión. Jamás olvidaré su rostro asustado y lleno de lágrimas, ya que ella estaba al frente de mí, y a él lo estaba viendo como yo no lo vi. Me invadió el miedo. Y comencé a cantar para calmarme. Él me dijo: «Sigue así, sigue cantando». Paré de cantar, ya que me dio miedo el que me haya nombrado eso, agaché la cabeza mirando las cuerdas de la guitarra, y cuando miré al frente, mi prima ya no estaba. ¿A dónde se habrá ido?, fue una pregunta que nunca pude responder. De pronto, siento los gritos de mi madre y Amanda. «Amanda», grita eufóricamente. Llega hacia mí, y me abraza y comienza a llorar. «¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Quién te dijo que lo hicieras?». Miré a mi prima, la cual había llegado porque había ido a buscar a mi madre. Nos paramos y comenzamos a caminar hacia la puerta de la casa, mientras algo me susurró al oído: «No eres libre aún». No pude dormir con todo lo que había pasado. Pero cuando volvimos a mi ciudad, me quedé más tranquila. Pasaron 2 meses de lo sucedido. Y cuando iba a dormir a mi pieza, subí las escaleras, y al tratar de despedirme de mi madre, entré a su pieza. Y vi un libro y velas negras y la vi a ella, tratando de cortarse la mano con una sierra. «¿Qué haces?», le grité. Comenzó a reírse. Lo último que me dijo fue: «¿Quieres cantar?». Me morí de miedo, y salí corriendo hasta llegar abajo, abrí la puerta y llegué a la casa de mi prima, llorando. Para mí, todo fue una pesadilla. A la mañana siguiente, los vecinos dijeron que sintieron ruidos y risas psicóticas en mi casa, así es que revisaron todo, y encontraron a mi madre en la pieza tirada, y con las manos cortadas. Hoy en día, tengo 23 años. Y bueno, todo era un rompecabezas y ahora me explicó el porqué de todo. Mis hijos siempre me preguntan: «¿Quiénes son tus abuelos?». Y siempre les respondo: «Están en un alejado pueblo», hasta que antes de ayer, mi abuela me llamó riéndose, diciéndome: «¿Quieres cantar?». Era una fría noche de tormenta.
La electricidad se había cortado hacía una hora, así que mi habitación estaba tenuemente iluminada por varias velas. No era gran problema para mí, ya que siempre fui aficionado a la lectura. Recuerdo que leía Cementerio de Animales, de Stephen King. El terror y la ciencia ficción son mis géneros preferidos. Cada vez que puedo, leo también creepypastas en internet, aunque todo eso no es importante. Retomemos. Mis padres no estaban, se habían ido a casa de mis tíos. Ellos dejaron que me quede en casa, además, solo sería una noche y consideraban que con 15 años yo podía cuidarme bien. Me había empezado a dar algo de hambre, así que dejé la lectura y agarré una vela para iluminarme camino a la cocina. Eran las 21:32. Mientras buscaba algo de comer, la electricidad volvió. Cené y volví a mi habitación, guardé el libro, apagué las velas, agarré mi notebook y fui al living. Estuve un buen rato mirando vídeos en YouTube, cuando me di cuenta ya eran las 23:47, cosa que no me preocupó porque estaba en vacaciones. Recuerdo que mi padre me llamó para corroborar que todo estuviera bien, pero la comunicación se cortó, seguramente fue por la tormenta. Eran ya la 1:14, estaba en mi habitación escuchando música. Mi perro empezó a ladrar muy fuerte, así que miré por la ventana. No había nada, o por lo menos en la oscuridad no se veía nada llamativo. Los ladridos siguieron un largo rato, incluso eran cada vez más fuertes. De pronto, un chillido. Silencio. Los ladridos habían cesado. Bajé al patio para ver si había pasado algo y no estaba. Lo busqué casi una hora y no aparecía. Intenté calmarme pero realmente no podía. Ese perro fue mi mascota desde que tenía 6, me había encariñado mucho con él. Entré a casa y busqué mi celular para llamar a mis padres pero fue en vano, no había señal. El teléfono de línea tampoco funcionaba, así que lo único que podía hacer era volver a mi habitación. Estuve intentando dormir pero no podía, no dejaba de pensar en lo que le pudo haber pasado a mi perro. El reloj marcó las 2:21. Comencé a escuchar ruidos que venían desde abajo, desde el living precisamente. Era como si una persona estuviera ordenando o algo así, pero intenté no darle importancia, después de todo puede que haya dejado la ventana abierta y el ruido fuera producido por el viento. Llovía muy fuerte. El cielo tronaba y el viento mecía las ramas de los árboles. Eran ya las 3:24 y no había podido dormir. Empecé a escuchar pasos cerca de mi habitación, primero eran suaves, como si estuvieran abajo. No sabía lo que era, pero a cada segundo se acercaban más a mi habitación. Al llegar a mi puerta, los ruidos cesaron. Me levanté con desconfianza y abrí lentamente la puerta. Las luces estaban apagadas, no obstante, pude apreciar una sombra al fondo del pasillo. Era la silueta de una persona. Prendí inmediatamente la luz, y al hacerlo me sorprendí al ver que ya no estaba. Pensé que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, así que fui al baño a darme una ducha para despejarme. Cuando estaba yendo escuché la puerta de mi dormitorio abrirse. Cuando me di vuelta, finalmente lo vi. Era una criatura humanoide, diría que era una mujer pálida, con ojos muy oscuros, piel putrefacta y heridas abiertas. Me quedé en shock por unos segundos hasta que esa cosa empezó a correr hacia mí. Rápidamente reaccioné y corrí lo más que pude. Me metí en el baño, cerré la puerta y me recosté sobre ella. Pensé que ahí estaría a salvo, hasta que comencé a notar unas cuantas manchas de sangre en la pared que se incrementaban al llegar a la bañera. Mi perro estaba dentro de la bañera, flotando en sangre, totalmente desfigurado y sin órganos. En su lomo habían grabado un texto corto, pero choqueante: "Tú eres el próximo". Comencé a llorar desesperadamente. No podía hacer nada más que eso, realmente no sabía a lo que me estaba enfrentando. No sé cuánto tiempo pasó pero aún no podía calmarme. Empecé a escuchar pasos tras la puerta y, seguido de eso, golpes fuertes. Antes que pudiera reaccionar, la criatura me encontró y me tomó del cuello. En el forcejeo me golpeé la cabeza con el vidrio del botiquín, el cual se rompió. Me estaba asfixiando, para colmo mi cabeza empezó a sangrar. Poco a poco iba perdiendo la conciencia hasta que finalmente me desmayé. Desperté en el hospital 3 días después. Mis padres estaban a mi lado. Me contaron que cuando llegaron a mi casa sintieron un olor tremebundo. Se empezaron a preocupar al no encontrarme y me buscaron por toda la casa. Finalmente, dijeron que me encontraron desmayado en la bañera con marcas de dedos en el cuello con mi perro brutalmente asesinado a mi lado.
Si les hubiera dicho lo que realmente ocurrió probablemente no me hubieran creído, y les tuve que decir que lo último que recordaba es que alguien me golpeó muy fuerte la cabeza. Ya pasaron 2 años desde ese suceso y no puedo dejar de pensar en ello, principalmente porque en las noches, desde hace unos meses, escucho rasguños tras la puerta. Quizás haya llegado el momento. Quizás se cumpla lo que el maldito grabó en mi perro. Tú eres el próximo. Camino pisando la nieve de una tundra, la tundra Whitmore. ¿Por qué voy caminando hacia la tundra? Me abstendré de responder esa pregunta apenas en el inicio de la historia. Usted, joven o adulto lector, se dará cuenta de mi motivo. Si usted es sensible ante asesinatos, esta investigación, mejor cierre la página y no vuelva a meter su nariz en mi investigación y en mis otras investigaciones. Oh. Perdón, soy Gastón Alexander Gray. La misma persona que se adentró en el laboratorio OAK, observar, analizar, clasificar. Para los que no me conozcan, solo el nombre, que lo acabe de mencionar y cite una de mis investigaciones. Trabajo solo para encontrar la respuesta o algunas hipótesis de hechos bastante misteriosos. Incluyó en mis investigaciones monstruos según mi punto de vista no existen, asesinatos, fotos antiguas, artículos malditos y entre mucho más. Cabe destacar que no soy reconocido en ninguna parte del mundo como un don nadie, como usted lector. ¿Por qué no soy reconocido? Simple, mis investigaciones para la gente ignominiosa no son nada. Me creen supersticioso. Pero hay algo curioso, si dicha persona que me culpo de supersticioso y obtuvo una experiencia paranormal, como el sonido de la madera cuando ésta ya está en un estado de descomposición, causado por un hongo, o el sonido del viento soplando sobre su casa y estas suenan por la noche, la persona asustada seguramente divulgará su experiencia paranormal, la gente que lo escuchó pensarán de la probabilidad de que sea real, y no le dirán supersticioso, peor aún los interlocutores van a querer más de información de la estúpida experiencia del señor. En cambio, en mi caso, al solo leer una página de algún ensayo o investigación mía, me culparán, y en el peor caso me ridiculizará ante un público. Basta ya con la introducción acerca de mí, sigamos con mi investigación. Observo los árboles con hojas que soportan este clima. No escuchaba el sonido de ningún pájaro u otro animal, solo escuchaba mis pies pisando la capa de nieve. Me siento como si estuviera en el limbo vagando en una tundra interminable. Ya que llevo caminando más de hora y media caminado. Un limbo donde no encuentro nada interesante. Solo árboles. Probablemente esos árboles significan a las pobres criaturas que murieron antes de ser bautizados, y yo soy el espectador. Cada árbol es más grande, depende de la edad que ha estado ahí, pensé. Que Dios me castigue por pensar en tal atrocidad. Sigo caminando por la nieve, miro hacia arriba, las nubes se están aproximando, se acerca una ventisca. ¿A qué hora llegaré? ¿Tendré que caminar cuando la ventisca caiga? ¿O cuando suena la follía? ¿La follía? Aclaro mis pensamientos mientras escucho la follía, bastante extraño. El sonido no proviene de mi mente, está sonando cerca de donde me ubico. Camino más rápido, sintiendo cada vez el sonido más alto. La canción proviene de una casa, pragmáticamente, una casa hecha de madera de roble. Veo un humo saliendo por la casa. Ahí debe estar mi paciente, sonríe mientras veía el cielo, mejor entro ya. Toque la puerta con mis nudillos. La música paró, escuché a alguien caminando hacia la puerta. Cuando la persona abrió la puerta, vi que era una mujer de un buen físico, se veía aseada, alimentada y alegre. Le doy un fuerte apretón de brazo y le dije: Buenos días, señorita, soy Gerald Dals. Me acostumbro a cambiar a mi nombre, debido al incidente del caso 09, usted me envió esta carta. Buenos días, inspector, soy Beatriz Sosa, siga. Entré hacia su casa de madera. Beatriz cerró la puerta, me dijo que me hospedara en su salón, también me preguntó si quería café, le dije con gusto sí, y se dirigió hacia su cocina. Observé en la sala 2 hermosos sofás, una chimenea con madera, una matera con felicias, un retrato de ella misma, 2 velas en una mesa, una biblioteca diminuta, de 15 libros, 2 ventanas y por último un reloj. Beatriz llegó con el café, lo dejó en la mesa y se sentó en el sofá que está al frente mío. Yo saqué la carta que tenía en mi bolsillo, se la entregué a Beatriz y ella la guardó en un bolsillo de su ropa. Gracias por el café, señorita Beatriz, dije. Bueno, a lo que vine, primero Beatriz te preguntaré cosas simples, luego lo complejo. ¿Te importa que tome nota? No, señor. Comencemos. Muy bien, primera pregunta. ¿Por qué me trae café? Yo no pedí que me trajera.
Simple por cortesía, usted Gerald caminó mucho para llegar hasta aquí. Acuérdese de las indicaciones que le di en la carta cómo llegar. Claro, tiene razón. Segunda pregunta. ¿En cuánto tiempo se demoró haciendo el café? Beatriz, me estaba esperando, porque de lo que se acerca del café, uno se tarda 5 minutos en hacerlo. Cuando llegue, me lo dio en menos de 1 minuto, explíquese. Ah. Gerald, obviamente había preparado el café muchísimo antes, empecé el café a hacerlo cuando lo vi por mi ventana, me di cuenta que era usted. Y lo preparé. Cuando llegué a esta casa no me olió a café, y no escuché el sonido del gas saliendo de la estufa. ¿Acaso aquí hay energía? No utilicé el método clásico, encendí 2 palos y hice el café. No me olió a humo o mejor dicho a dióxido de carbono. Cuando llegue, explíquemelo. Cálmese. Señor, abrí la ventana de mi cocina, no me gusta la concentración de humo en mi casa. Maldición, esta señora sí sabe cómo responder, puede ser que esté mintiendo, bueno no importa, tengo más preguntas para hacerla quedar en ridículo. Bien, Beatriz, ¿puedo ir hacia su cocina? Dije, tomando la taza de café, no tenía el olor del café, olía a vino. Gato Merlot, lo curioso es la contextura del café, se ve exactamente igual que un café. No es necesario señor, tómeselo. Luego yo le retiraré la taza y si quiere más, con gusto le traigo. Gracias señora. Cambiemos de pregunta. ¿Cuántos idiomas sabe usted manejar a la perfección? Pregunte, sé que esta señora me está tomando del pelo, pero necesito ridiculizarla más, hasta que se canse de mis preguntas. Yo señor sé hablar español y inglés a la perfección. Interesante, ¿también hablas francés cierto? No señor. Entonces explíqueme esta biblioteca, la que está a mi derecha. Todos los libros ahí están en francés. ¿Algún familiar suyo sabía hablar francés? Sí. Mi abuelo sabía francés, no me lo encontraba a menudo. Pero cuando lo visitaba aprendía un poco francés. Usted preguntó cuántos idiomas manejo yo a la perfección. Y el francés no lo manejo bien. Buena respuesta, querida mentirosa, pero tengo más cartas bajo mi manga, pensé. ¿Esos libros son de tu abuelo? Sí. ¿Cómo los consiguió? De la casa de mi abuelo, él me los regaló cuando estaba a un pelo de fallecer. Los tengo para recordar a mi abuelo, miro los libros, respiro profundamente y prosiguió, él tenía gastritis, a pasar el tiempo llegó un cáncer de estómago, las operaciones no funcionaron y murió. Qué mal Beatriz, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Antón Ansgar Sosa. ¿Y tu abuelo tuvo familiares de otro continente o país? No, todos son de Suecia. Bien Beatriz. Sigamos con las preguntas más difíciles, solo te dejaré 3, lista, respóndelas con calma. Entendido. ¿De dónde consiguió esas felicias? Las conseguí en el pueblo Merid Melayunete. Ahí las compré. Interesante, yo una vez estuve ahí resolviendo un caso. Soy amante de esas flores, y tiene razón, ahí las venden. Yo tengo varias en mi casa. Siguiente pregunta. ¿Quiénes construyeron esta casa? Simple señor, contraté a 130 personas para que cargaran con todo la madera, muebles, congelador, aunque no sirve, camas, velas etc. Impresionante señora, usted sí que tiene plata, mucha para contratar a todas estas personas. Última pregunta, espero que me responda. No le dé pena, yo soy muy observador cuando me envían una carta y cuando discuto con alguien. Hay algo que me intriga de esa carta, hay caracteres que al juntarlos dan un nombre. Esto es muy raro de observar, pero en esa carta usted quiso poner esos exactos caracteres en una posición muy pareja. Bueno, y la pregunta es, ¿quién es Asdrúbal? La señora se puso muy pálida al escuchar mis palabras, no sabía qué responder, sabía que era una mentirosa. Si no me dice quién es el dios Asdrúbal me iré de aquí, sé que usted es una mentirosa. No lo soy, dijo temblando, todo lo que he dicho es verdad. ¿Segura señora, todo es de verdad? Mentira, sé lo que digo, usted es una mentirosa, hace de mi tiempo un juego, me acudió por algo paranormal. Sé por qué usted miente. Primero, con el café, si usted me vio por la ventana y empezó a preparar el café, como carajos yo escuchaba una canción, usted frenó cuando toqué la puerta. No me estaba esperando, o a menos que usted hace el café mientras toca la follía, es imposible. Segundo, ninguna de sus ventanas se puede abrir, lo compruebo con estas ventanas, esas ventanas no se pueden abrir, por cierto creo que usted no quiera que se entre el frío a su casa, solo tiene una chimenea y un par de velas para calentarse. Tercero, usted no tiene energía en su casa, dijo la nevera no sirve, falta de energía. Aquí no vi ninguna lámpara eléctrica, y tampoco una planta de energía. O algo para que conduzca la electricidad. Cuarto.
No existe el apellido Sosa en Suecia, se encuentra en otros países, pero aquí en Suecia jamás. Usted me contó que no tuvo ningún pariente fuera de este país, ninguno. Quinto. Las flores felicias son plantas de verano, y estas no soportan el clima frío. Yo tengo felicias artificiales, y estas son reales. ¿Cómo lo hizo? Ni idea. Sexta y última cosa, los únicos arquitectos que están cerca a este lugar, están ni más ni menos a unos 138 kilómetros, y ni trabajan más de 43 personas. O si no se fue así a otros arquitectos a 303 kilómetros, ahí sí trabajan más de 201 arquitectos. Por cierto, no hay vía para llegar aquí, hay que caminar 2 horas. Ah. Dato curioso, casi todos los libros que tienes, tienen de título Asdrúbal, en español Aníbal. Entonces dígame, ¿quién realmente es usted realmente? ¿Y quién rayos es el Asdrúbal? Si no me dice rápido me largaré en este instante. No salga, está comenzando el apocalipsis, venga tome de mis brazos y le explicaré todo, no hay suficiente tiempo. Pero qué carajos, ahora se cree quiromántica. Nunca, ya me voy. Gracias por quitarme mi tiempo, y lo del apocalipsis, qué estupidez más grande que la humanidad. Adiós. Me levanté de mi silla, guardé mi cuaderno de notas y me dirigí hacia la puerta, le di un último vistazo a Beatriz, acto seguido abrí la puerta. Mi expresión de horror se presentó al ver al exterior, una escena horrible. Un cielo rojo sangre, la nieve tenía un color negro, los árboles crecían a un tamaño inconmensurable, escuchaba gritos de niños y niñas, y lo más espeluznante, almas de adultos acercándose hacia la casa. Entré otra vez a la casa y cerré la puerta, me devolví a la sala y pregunta. ¿Qué demonios está pasando afuera? Es el apocalipsis, se lo mencioné en la carta, usted es el indicado para detener eso, las mentiras eran parte de una prueba, rápido sostenga de mi brazo. ¿En serio? Bueno ya voy, pero un momento, ¿el dios zorro es de verdad? Sí, cuando agarre mis brazos se lo contaré todo, hasta del por qué me dicen la niña de luto, rápido no hay tiempo. Sin pensarlo más de 2 veces agarré los brazos de la señora, sentí una calma indescriptible. No pensé en que me aventuraría en los próximos acontecimientos. Ni pensé si el café tenía una droga, al olerla se llega al sueño. ¿Acaso esto es un sueño? No lo creo, se siente muy real.